El liderazgo no siempre ha nacido en salas de reuniones, sino que antes nacía en el barro, bajo presión, con vidas de otros en tus manos. Disciplina, obediencia, temple, esas eran virtudes que marcaban el liderazgo durante muchas décadas. Hoy en día el frente de batalla ha cambiado. Hoy las batallas ya no se libran en el campo de batalla, en Vietnam, etc., sino que también se libran en hojas de Excel, en reuniones todos los días y en oficinas convencionales muy grandes. Casi el 60% de los CEOs de las grandes empresas fueron forjados en batalla, es decir, son exmilitares. Hoy en día esa cifra no llega ni al 6%. Esta generación de líderes formados y curtidos en combate ha sido reemplazada por una nueva élite, mucho más técnica, mucho más hábil, pero distinta. La pregunta es, ¿todo esto importa? ¿Acaso de verdad es relevante que el CEO de la compañía haya participado en Irak o en Vietnam? ¿O acaso estuvo toda su carrera universitaria en una sala de clase en Wharton? No lo sé, pero el paper Military CEOs aborda esta pregunta y la evidencia es reveladora. Los militares que dirigen compañías tienden a invertir mejor, a gastar menos y a cometer menos fraudes. Y cuando la industria entra en crisis, son ellos los que resisten mejor. Tal vez no se trata de romantizar el uniforme, pero sí de tener una perspectiva de cómo la externalidad de no poder cometer errores genera un sentimiento de deber, de ética y de responsabilidad. Acompáñanos, porque no solamente veremos ratios financieros ni datos, sino que veremos una experiencia íntegra de cómo los militares CEOs abordan este problema. Gracias. Ahora que tenemos el contexto general del estudio, es importante detenernos un momento en el dilema conceptual que da origen a esta investigación. ¿Qué se espera realmente de un CEO con formación militar? Por un lado, la literatura en sociología y comportamiento organizacional sugiere que el entrenamiento militar puede forjar habilidades altamente valoradas en la alta dirección, capacidad de liderazgo bajo presión, toma de decisiones en escenarios complejos, compromiso con el deber y un fuerte código ético. En teoría, estas características podrían traducirse en decisiones corporativas más prudentes, coherentes y orientadas a largo plazo. Pero por otro lado, desde la psicología se ha argumentado que el paso por el ejército podría también acentuar rasgos como la agresividad, la sobreconfianza y una mayor tolerancia al riesgo. Este contraste genera una ambigüedad empírica. ¿Los CEOs militares son más conservadores o más arriesgados? ¿Más éticos o más propensos a imponer su voluntad sin consenso? Lo interesante del paper es que no se queda solo en suposiciones. Los autores plantearon una idea clara que haber pasado por experiencia militar influye de forma duradera en cómo se toman decisiones estratégicas y que en general eso lleva a que las empresas adopten políticas más cuidadosas con una base ética más fuerte. Este enfoque conecta directamente con una línea de investigación más amplia sobre lo que se conoce como Managerial Fixed Effect, es decir, el impacto que las características individuales de un CEO pueden tener sobre el comportamiento de la firma, incluso controlando por industria, tamaño o entorno económico. En el fondo, lo que los autores buscan probar es que la historia de vida de un CEO importa, que no da lo mismo quién está al mando, y que el tipo de formación, no solo académica, sino también personal y vital, puede dejar una huella medible en las decisiones financieras de una empresa. Los autores, para responder a todas sus preguntas, construyeron una base de datos súper rica y súper detallada, en donde combinan información personal de ejecutivos y datos financieros de firmas. Para esta base de datos, sacaron información a partir de dos fuentes principales. En primer caso tenemos las encuestas Forbes 800 de 1980 hasta el 1991 y las bases de datos sacadas de Execucomp de entre los periodos de 1992 y 2006. Además de eso, sacaron también información contable a través de Compustat y le sumaron a esto también biografías individuales que fueron sacadas de fuentes tales como Who's Who, registros institucionales y páginas web corporativas. El resultado de toda esta base de datos es un panel que cuenta con alrededor de 4.000 CEOs nacidos entre 1913 a 1960, en donde dirigen alrededor de 2.400 empresas públicas. Todas estas generando más de 22.000 observaciones anuales. La variable clave del estudio es una variable dummy que nos indica si el CEO tuvo experiencia militar o si no tuvo experiencia militar.
Para identificar el efecto de esa experiencia militar, los autores controlan por una gama súper amplia de características observables, como la edad, el nivel educativo, el tipo de formación, por ejemplo MBA o algún tipo de ingeniería, lugar de nacimiento, además de industria y de año. En otras palabras, los autores buscan comparar empresas similares en contextos similares, pero dirigidas por personas con o sin experiencia militar. A pesar de todo el control que tenían los autores, ellos igual se preguntaban, ¿qué pasa si las personas que entran al ejército y eran distintas desde antes? Por ejemplo, antes de entrar al ejército y eran personas más disciplinadas, personas más éticas. Para evitar que esto anterior distorsione mucho los resultados del estudio, los autores usan un enfoque en donde miran si los años en los que los CEOs nacieron y ven si tal año era más probable o menos probable de ser llamado al servicio militar. Por ejemplo, en el caso de la Guerra de Corea o durante el periodo de la Guerra de Corea, que los individuos eran más propensos a ser llamados. Esto los ayudaba para estimar si realmente fue la experiencia militar lo que influyó en el comportamiento de los líderes o si este comportamiento venía previamente ya instalado. El estudio muestra que el CEO con experiencia militar tiende a adoptar políticas financieras más conservadoras que sus pares. Esto se refleja en 3 áreas principales: menor inversión en capital físico, menor gasto en investigación y desarrollo y un uso más moderado del apalancamiento financiero. Estas decisiones sugieren una mayor aversión al riesgo y una visión más prudente del crecimiento empresarial. A pesar de este enfoque conservador, el desempeño financiero de las empresas, medido por indicadores del retorno sobre activos o el TOMIS-Q, no muestra diferencias significativas en contextos normales. Todo esto quiere decir, ser más cauteloso no implica un peor rendimiento. Un hallazgo interesante es que la experiencia militar parece actuar como una ancla psicológica que modera el exceso de optimismo. Mientras otros CEOs tienden a sobreinvertir, los militares evalúan con más rigor el costo-beneficio, evitando decisiones especulativas. En resumen, estos ejecutivos muestran un uso más disciplinado de los recursos, lo que podría traducirse como una mayor estabilidad y menor exposición en entornos inciertos. Uno de los resultados más contundentes del estudio, y quizás el más llamativo, es la relación entre experiencia militar y comportamiento ético. Los autores analizan una base de datos de empresas involucradas en demandas por fraude financiero y encuentran que los CEOs con pasado militar tienen una probabilidad aproximadamente 70% menor de estar involucrados en este tipo de conductas, en comparación con sus pares sin experiencia militar. Este hallazgo se mantiene incluso cuando se controla por múltiples variables personales como la edad, la educación y el lugar de nacimiento, y también cuando se compara directamente con la tenencia de un MBA. De hecho, lo que el estudio muestra es que contar con un MBA no reduce significativamente el riesgo de fraude, mientras que haber servido en el ejército sí. Este contraste sugiere que la ética profesional, la obediencia a reglas y la responsabilidad institucional inculcadas en el ámbito militar tienen efectos persistentes en la vida ejecutiva. Pero además del comportamiento ético, hay otras dimensiones donde los CEOs militares destacan: la resiliencia en contextos adversos. El estudio analiza qué ocurre cuando las empresas enfrentan una caída significativa en la rentabilidad de la industria, lo que los autores llaman un periodo de distress, y encuentran que las compañías lideradas por exmilitares sufren menos en términos de valoración de mercado. Es decir, la Q de Tobin cae menos en empresas comparables dirigidas por otros perfiles. El insight aquí es muy poderoso. Más allá de su estilo conservador, los CEOs militares parecen estar mejor preparados para lidiar en situaciones difíciles, ya sea por su entrenamiento y gestión de crisis, por su tolerancia al estrés o por su capacidad para mantener el control en contextos de alta incertidumbre. Lo cierto es que logran proteger más eficazmente el valor de la empresa cuando las condiciones se deterioran. Como todo estudio empírico, este trabajo también tiene sus propios límites y los autores son claros respecto a esto. Uno de los principales desafíos a distinguir es si los efectos observados son realmente causales o se podría percibir como algo que se conoce como matching. Es decir, que las empresas tienen ciertas características más conservadoras, son más adversas al riesgo, también tienen culturas organizacionales mucho más rígidas, por lo que prefieren contratar a CEOs con pasado militar. Aunque los autores controlan por industria y otras variables relevantes y además utilizan una estrategia de variables instrumentales bastante sólida, basada en cortes de nacimiento en contextos de guerra, no es posible descartar de todo que algunos resultados reflejen un proceso de selección y no solo de información.
Aún así, la evidencia apunta con consistencia en una dirección clara. La experiencia militar deja una huella observable en la forma en que los ejecutivos toman decisiones. Esa huella se manifiesta en una mayor prudencia financiera, una ética corporativa más fuerte y una capacidad superior para enfrentar momentos de tensión o crisis. En un mundo donde muchas decisiones gerenciales se toman bajo presión y con información incompleta, estos rasgos pueden marcar una diferencia real. Ahora bien, el estudio no plantea que los CEOs militares sean mejores en sentido absoluto. No necesariamente generan retornos más altos o innovan más. Lo que sí sugiere es que su perfil aporta un conjunto de valores y estilo de liderazgos que son especialmente valiosos en ciertos contextos. Cuando hay que resistir la presión del mercado, cuando la reputación está en juego o cuando se deben tomar decisiones difíciles sin comprometer principios. En definitiva, el principal insight del paper es que la historia de vida de un CEO sí importa, no solo los conocimientos técnicos o las credenciales académicas, sino también las experiencias críticas que han modelado su carácter. Y eso abre un debate más amplio. ¿Estamos valorando correctamente el tipo de liderazgo que queremos en las empresas?